migrante guatemalteco nos relata el drama que vivió durante su deportación de Estados Unidos. ¿Será que piensa regresar? ¿Cómo evitar que se vuelva a ir? No te pierdas el reportaje de esta semana. ¿Cómo logramos que las personas tengan razones para quedarse porque tienen un trabajo y las empresas y el país ganen un trabajador con un perfil diferente? En esta emisión te lo contamos. Certificar habilidades o hacer un registro de migrantes retornados bilingües son los primeros pasos para cambiar la realidad de muchos guatemaltecos. Hay fondos y voluntad política para lograrlo. No te pierdas la última parte del reportaje de Guatemala no se detiene. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Cada año, miles de personas con sueños vuelven al país como migrantes retornados. Muchos vuelven con un perfil laboral muy diferente del que tenían cuando decidieron partir, pero en sus trayectos vivieron experiencias duras de procesar. En esta primera parte del reportaje te mostramos una historia, la de un guatemalteco que vivió momentos difíciles. Él nos relata todo lo que vivió tras haber regresado a Guatemala, luego de haber sido expulsado de Estados Unidos. Ahora ya en nuestro país, ¿cuáles serán sus planes o será que piensa regresar? Averigüémoslo en esta primera entrega que nos prepara Jimena y el equipo de Guatemala no se detiene, en donde también nos mostrarán qué hubiera pasado si existiera un programa con fondos del Estado que ayude a reingresar a los migrantes a la vida laboral en nuestro país. Veamos más a continuación. Guatemala no se detiene. Yo traía dinero, pero eran dólares, no podía cambiarlos. Y lo que hice fue uno de las personas que venía ahí en el mismo avión, que nos hicimos amigos y todo así. Cuando vinieron por él, su hermano me dijo, toma, aquí hay 20 quetzales para que te puedas mover. Él es Johnny Monterroso, un guatemalteco que decidió irse a Estados Unidos en 1984 de forma irregular. Se me hizo una buena acción de esta persona porque no tenía por qué hacerlo, pero lo que es el gobierno no te da ninguna ayuda. Decir, bueno, ¿a dónde vas? ¿Quién viene por ti? ¿Alguien sabe que vienes? Nada de eso. Johnny permaneció 35 años en Los Ángeles, California. Logró estudiar el high school y luego pudo sacar un permiso de trabajo. No te dan oportunidad de traerte nada más. Te traes lo que tienes puesto y lo que adquieres durante esa espera que estás adentro, porque tienes acceso a comprar cosas. En 2019, Johnny fue detenido por tener infracciones de tránsito y pasó 4 meses encarcelado hasta que lo regresaron a Guatemala. Ellos te dicen una fecha aproximadamente cuándo puedes ser llevado al avión. El proceso es algo tardado. Sí, es tardado porque te pones ansioso porque no estás en libertad, estás en una cárcel. No tienes acceso a casi a nada, por decirlo así. Pero de ahí, después del proceso, obviamente ponen cadenas en los tobillos y en los brazos, en las manos, atados a tu cintura. Así como la historia que estamos conociendo, desde el 1 de enero al 16 de marzo de este año, 8,659 guatemaltecos han sido retornados desde Estados Unidos. Yo, o sea, por mí, yo no me detuve, o sea, nunca me agüité de estar ahí. Yo sabía que había un proceso, yo sabía que había un final que no me parecía, no es que me gustara, sino que me parecía. ¿Qué hubiera pasado si en Guatemala existiera un programa de ayuda a migrantes para Johnny y los cientos de retornados a diario? Ya que según un estudio realizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, hay deficiencias. Les daban
una comida insuficiente, no había teléfonos disponibles para que hicieran llamadas a sus familiares para coordinar el retorno a su casa, que un buen número reside fuera de la ciudad capital. Pero vayámonos a la realidad. ¿Cómo le fue a Johnny en su retorno a Guatemala? Sí, te piden datos. Incluso yo pregunté para qué era y me dijeron que era para que eventualmente me iban a contactar para ver cómo me podían apoyar. Pero todavía estoy esperando que me contacten. El migrante viene en una situación de mucho estrés. Entonces los datos que deben requerirse son los mínimos. Y asegurar el contacto con el migrante para que en la medida en que él va tomando confianza vaya dando otros datos que sean necesarios. Lo fundamental es cómo quedar conectado con él. Nuestro país recibe al día entre 80 y 135 guatemaltecos provenientes de Estados Unidos vía aérea, a quienes se les hace más de 100 preguntas a su arribo. Tenemos a 2 personas que empiezan a entrevistar. Lo que sucede es que no nos damos abasto, ¿verdad? Con tanta población retornada, y sobre todo estamos respetando a aquellas que efectivamente decidan que quieren ser entrevistadas, que quieren compartir su información, que quieren participar. En la segunda parte del reportaje conoceremos si Johnny logró encontrar un trabajo acá en Guatemala. Guatemala no se detiene. ¿Sabías que solo en el 2024 Estados Unidos deportó una cifra récord de más de 61,000 guatemaltecos? Claramente necesitamos llevar un registro ordenado en donde se tenga un récord de cada uno de ellos, y sobre todo deberían existir planes para evitar que intenten regresar por la vía ilegal y que no caigan en una posición de desempleo o vulnerabilidad. Pero ¿cómo logramos ese punto intermedio en donde las personas tengan razones para quedarse porque tienen trabajo y las empresas y el país ganen una persona productiva? Averigüémoslo en esta segunda parte del reportaje de Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Desde el principio yo estuve haciendo trabajos de reparación con diferentes personas que me hablaban. Moviendo cosas, moviendo refris con los carros de mi tío, con los picos de mi tío, que mueve una refri, que ve esto, ahí. Así como Johnny, cientos de guatemaltecos cuando vienen retornados de Estados Unidos no tienen la oportunidad de encontrar un trabajo. Tuve ciertos inconvenientes por mi acento, por la forma en que yo hablo. Entonces los precios que me daban eran un poco más exagerados en el SEGMA. Pero ya después, poco a poco, me fui aclimatando y todo. Entonces esas personas que están regresando, pues vienen a un país del cual ya se habían ido precisamente porque no habían encontrado la oportunidad. En medio de los desafíos que enfrentan los migrantes retornados de Estados Unidos, el gobierno de Guatemala lanzó el plan Retorno al Hogar, una iniciativa que busca proporcionarles, entre otros aspectos, oportunidades laborales. Que la demanda de puestos de trabajo de las empresas. Y aquí pues viene también una labor de información, de sensibilización a las empresas. Hay que ver cómo se resuelve el tema, porque decían que muchas empresas no son muy, no prefieren, no dan preferencia a deportados, porque muchos de ellos lo que están es nada más de paso. En cuanto tienen una oportunidad, intentan nuevamente salir del país. Y creo que también importante mencionar que el sector privado es un aliado estratégico en toda esta intermediación laboral que nosotros estamos haciendo, y también la generación de oportunidades de empleo para migrantes retornados. Yo le diría que depende nuevamente de qué tanto guatemalteco primero retorne y las capacidades que tenga. Pero sí le anticipo que estamos hablando de miles de empleos donde podrían haber oportunidades. Sin embargo, la efectividad de este programa depende de varios factores, como el proceso de perfilación, que ahora es un paso crucial para facilitar su reintegración laboral en el país. Vemos también que hay personas que necesitan el apoyo para su reinserción,
Y cuando vemos los temas de oficios, pues estamos viendo que en su mayoría están en el marco de la construcción, en el marco de la agricultura, en el marco de la construcción, en el marco de la jardinería, en el marco de pilotos, mecánicos, vendedores. Entonces hay un perfil ahí interesante de personas que efectivamente están con ciertos oficios. Digamos, ya hay temas muy especializados que no necesariamente pueden operar en Guatemala porque Estados Unidos pues tiene especializaciones muy específicas. El verdadero desafío radica en identificar y adaptar las habilidades de los retornados a las vacantes disponibles. Para empezar, construcción es un tema donde vemos que existen muchos migrantes con esa experiencia y en Guatemala también se necesita mano de obra de este tipo. El segundo es un tema de prestación de servicios tanto en hoteles como en restaurantes. Vemos muchas personas que han trabajado en Estados Unidos en restaurante, pero no tienen una certificación que avale su experiencia. Es ahí donde nuevamente entra el INTECAP. Por supuesto, el tema de agricultura y también dependientes de tienda o personas de servicio al cliente o inclusive vendedores son algunos de los puestos más solicitados. El tema de las certificaciones no se limita solo a la certificación de un segundo idioma, que en este caso pudiera ser mayormente el inglés, sino también a certificar otras habilidades en otros temas que pueden ser de construcción, como temas de construcción, de servicios para ir abordando servicios de restaurantes o de hotelería y otros tipos de servicios que tengan que ver también con el sector turístico. De los 8.659 guatemaltecos retornados del 1 de enero al 16 de marzo de 2025, solo 1.271 entienden el inglés y 1.075 lo hablan. Esto según datos del Instituto Guatemalteco de Migración. Más o menos la mitad tienen un conocimiento en inglés, porque muchos son de poco tiempo de estar en Estados Unidos, no tuvieron oportunidad, se fueron sin dominar el inglés o tener algún conocimiento del inglés y no les dio tiempo de aprenderlo, de practicarlo. Y hay también otros casos de gente que pasa muchos años en Estados Unidos y no aprende inglés porque vive en un ambiente completamente latino. ¿Cuál fue el caso de Johnny? Un amigo que estuvo conmigo en los Estados Unidos, que yo lo conozco, él es maestro y él me sugirió que fuera a aplicar, que le iba a hablar, que no me iba a hacer el paro. Y fui, hice la entrevista y todo y me quedé. E incluso esta puerta está abierta. Cuando necesito les hablo que estoy disponible por una semana y me asignan clases. Johnny estuvo 35 años en Los Ángeles, California. Sin embargo, según estimaciones de migración, el 67% de las personas que buscan llegar a Estados Unidos son detenidas en el trayecto. Quédate para la tercera y última parte de este reportaje, en la cual conoceremos si hay una oportunidad para los migrantes guatemaltecos y por dónde deberíamos comenzar. Guatemala no se detiene. La solución para reintegrar a nuestros connacionales retornados con capacidades valiosas para el mercado laboral pasa por ordenar los registros desde que llegan, tender puentes para certificar lo que saben y lo que pueden hacer y un ecosistema que incentive reclutarlos. ¿Por dónde empezar? Veámoslo en esta tercera y última parte que nos preparó Jimena y el equipo de Guatemala no se detiene. Cómo Guatemala podría convertir un fracaso en una oportunidad. Guatemala no se detiene. Luego de la precalificación en el plan actual, los migrantes retornados deben ser redirigidos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo o al INTECAP para reconocer las habilidades adquiridas y así obtener un certificado que respalde y acredite esa experiencia para integrarse al mundo laboral. Que creo que es bien importante y ya lo tenemos, una relación muy cercana con el INTECAP. Hay representantes del sector privado en la junta directiva para que luego de que una persona pase su proceso de evaluación de competencias, su certificación, pueda buscarnos directamente para conseguir un empleo. La ventaja ahora con el INTECAP, que
aprobó hasta 30 millones de quetzales para poder certificar, para poder capacitar a esta población y pues que puedan tener sus credenciales para poder pues ofertar algún mejor empleo a nivel nacional. El Ministerio de Educación también va a certificar a aquellas personas que pues tengan educación muy básica, tercero o segundo primaria, inclusive hay personas que son retornadas y son analfabetas y que efectivamente hay que certificarlos y se puede certificar a través del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación Extraescolar. Por ejemplo, Johnny tiene conocimientos en construcción, plomería y electricidad, los cuales adquirió cuando él se encontraba en Estados Unidos. Para él, sería más práctico obtener un certificado a través de un examen y no en un curso que tarde días o meses, ya que no cuenta con tiempo y necesita trabajar. Me platica, mi esposa me dice que me certifiquen las cosas, pero voy y todo lo que me van a enseñar, básicamente yo ya lo sé. Pues prácticamente no le veo, honestamente digo, personalmente no le veo necesidad. No sé qué tanto me pueda ayudar, porque ahí sí no te ignoro. Porque hasta hoy todavía estoy acoplándome y acomodándome a todo el sistema de mi país. Entonces, ¿qué falta por hacer para que el plan para los migrantes retornados sea efectivo? Las demás actividades del ministerio, las de vigilancia y control, las del servicio del empleo, servicios de capacitación, de atención a migrantes, en fin, todas tienen unos recursos muy limitados que se mantienen inalterables prácticamente en los últimos 10 años. Entonces, se necesita inyectar más recursos a ese ministerio. Entonces yo no creo que sea una cuestión de recursos, creo que es una capacidad de eficiencia en la ejecución de los recursos y la capacidad de escalar. Nosotros, yo le digo ahora desde, no del punto de vista analítico, sino del punto de vista de gestión. Hay un rol específico y muy claro del sector público en atenderlos, en acogerlos dignamente en su retorno, de darle las condiciones mínimas cuando estén acá, pero luego de que pasen esa etapa, es ahí donde entra el sector privado. Podemos ofrecer, y ya lo hemos dicho, una especie de feria de empleo cuando ellos, es decir, el Instituto de Migración, empiezan a recibir a los migrantes, ofrecer desde ahí los puestos de trabajo. ¿Qué ha cambiado desde el 2019 que retornó Johnny a 2025? Habían escritorios o unas mesas al lado derecho al entrar y habían un montón de personas ahí que te decían que traías la identificación, que traías, que no traías, te mueven de una mesa a otra, te dan una bolsa con galletas y una bolsa de agua. Eso fue cuando yo vine, no te digo ahorita. Se sientan y hay un proceso para que puedas recibir un papel para agarrar tu identificación. Supuestamente, entre comillas, es gratis, ya cuando vas no es gratis, te lo pagan, tienes que pagarlo. De eso te hacen todo el papeleo. Al salir, cuando yo vine, no te proveen transportación, te dejan a tu suerte. En la actualidad no sé, no te puedo decir cómo puede ser, pero saliendo de esa puerta ellos no tienen ninguna responsabilidad contigo. Sin embargo, hemos identificado que más allá de que las personas puedan venir y que se vayan directamente, hay necesidad de recibirlos con más dignidad, recibirlos para escucharles, para poder conocer un poco más sus perfiles y poder orientarlos hacia lo que es la tercera fase, que tiene que ver con la generación de nuevas oportunidades. Pero como país, si queremos evitar la migración a largo plazo, que creo que debe ser el objetivo como país, como Estado, es que nos tenemos que enfocar en la construcción de condiciones necesarias que generen empleos importantes en cifras a largo plazo. Un claro ejemplo de esto es la infraestructura en el país. Es fundamental que el Estado establezca un sistema de registro eficiente que permita un seguimiento real de los migrantes retornados, facilitando su integración laboral y social.
El gobierno, en alianza con el sector privado, debe desarrollar programas específicos de capacitación y empleo para retornados, alineados con las necesidades del mercado laboral guatemalteco. Creo que sería muy interesante tener el apoyo del gobierno en cómo te pueden establecer o cómo te pueden apoyar en adquirir un trabajo en el área que tú tienes experiencia. Porque todo emigrante que viene deportado trae experiencia. Antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Ligia Chinchilla, directora ejecutiva de la Mesa de Capital Humano de la iniciativa Guatemala no se detiene. ¿Cómo garantizar la sostenibilidad financiera de un programa de retorno en el largo plazo? Garantía de sostenibilidad es casi que imposible, pero lo que sí podemos hacer es institucionalizar los programas. Si este apoyo inicial que se ha logrado estructurar dentro del sector público y dentro del sector privado no queda como un programa específico dentro del presupuesto nacional, va a ser muy difícil que exista una sostenibilidad en el largo plazo. De ahí la necesidad de que todos los programas que van respondiendo a una política de desarrollo tengan ese espacio presupuestario que nos permita que las instituciones involucradas tengan una unidad que los gestione, unos recursos financieros para que puedan otorgarse, pero también para que se puedan ejecutar en el largo plazo. La respuesta más sencilla es buscar la institucionalización dentro del sector público y alianzas con el sector privado. Guatemala no se detiene. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Actualmente, los retornados llegan sin un plan estructurado de apoyo, lo que dificulta su adaptación y búsqueda de empleo. Implementar un sistema de acompañamiento que registre sus habilidades y los vincule con oportunidades laborales en el país podría transformar su retorno en una oportunidad de desarrollo. Muchos migrantes regresan con experiencia en sectores como la construcción, mecánica y jardinería, pero sin certificaciones que avalen su conocimiento. Crear programas de capacitación y validación de competencias les permitiría acceder a mejores oportunidades de empleo en Guatemala. Es necesario un registro ordenado y actualizado de los migrantes retornados para dar seguimiento a quienes llegan al país tras ser deportados. Un registro detallado que incluya sus necesidades, habilidades y ubicación ayudarían a diseñar políticas públicas más efectivas para su integración. Guatemala no se detiene. ¿Cómo lograr mecanismos de coordinación entre el sector privado y el gobierno? El sector privado es la principal fuente de empleo en este país. Por lo tanto, un elemento que es crítico para gestionar apoyos que puedan ser sostenibles dentro del sector público y el sector privado es analizar, preguntar y diseñar programas que estén enfocados a la necesidad que tiene el sector privado de personas que puedan trabajar en esos sectores.
Hoy en día, por ejemplo, conocemos de la necesidad que existen en ciertos sectores particulares de nuestro país. El sector de call centers and BPOs es uno de ellos. De hecho, el mayor empleador y el que necesita muchísimos más recursos humanos para poder trabajar los programas que tienen para ofrecer al extranjero. Pero igual existen necesidades en el sector construcción, en el sector logístico, incluso en el sector de información. Entonces, el sector público, los programas impulsados dentro del sector público necesitan comunicarse permanentemente con el sector privado para conocer esas demandas, porque ello es lo que va a guiar precisamente la ejecución de programas de apoyo. Número 2, siento que una de las cosas más importantes para generar esta coordinación es que los programas que se ejecuten vayan específicamente a la oferta existente. Si no existe una perfilación de las personas que vienen, es decir, si tenemos un conciudadano que regresa al país, que ha trabajado en algunos sectores en Estados Unidos o en otros países, lo importante es saber qué aprendió, cómo lo aprendió, para que exista un programa de certificación nacional que le permita trabajar en esos sectores por los años que estuvo ausente. Entonces necesitamos para esa coordinación, número 1, información y número 2, comunicación. Creemos que esos son los elementos importantes que nos pueden ayudar no solo en el diseño, sino en la implementación de programas de apoyo. Bueno, llegamos al final y nos despedimos de este programa de Guatemala no se detiene. Pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes por Guatevisión después del noticiero estelar. Seguimos en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Nos vemos la próxima. Guatemala no se detiene.